Estamos ya con nuestros panelistas de este día miércoles. Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Buenos días, Fernando. Hola, Alberto. ¿Qué tal, auditores? ¿Cómo están todos? Y también Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo están? Yo ya repuesto un poquitito más de la balacera ahí en el peaje que me dieron ayer tú y Mirko y Darío en el podcast que grabamos ahí sobre el Padrino. Todo bien, todo muy simpático, muy simpático. Oye, hay una cosa que me interesa en particular. A ver si es que alguien lo puede explicar mejor. Quizás tú, Pancho, ¿de qué se trató ese video que manda muy enojado ayer el senador Iván Moreira, interpelando muy duramente al gobierno, diciéndole que le ordenan a los parlamentarios votar de una determinada manera, o sea, votar en contra de un determinado proyecto de ley inconstitucional, y después él dice de que los dejan ahí expuestos para que los lapiden a los parlamentarios y el gobierno esconde la mano saliendo con otra cosa. ¿A qué se refería o en qué cosa gatilla todo aquello? Hemos tratado de contactarlo a ver si es que podemos tenerlo mañana al senador Moreira para que nos explique directamente, pero me parece interesante hacerlo, a ver si que tú, Pancho, entendiste algo de eso. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay una batería de leyes que se enmarcan dentro de la necesidad de apurar las cosas y que el gobierno, y el otro día lo traté de explicar en otro foro, pareciera que ha generado cierta parafernalia o ciertos elementos que son un poco más para la galería que para la realidad concreta. ¿A qué me refiero con esto? Es que se ideó un plan, y creo que ese era el castillo de naipes que hablaba Mañalich, para una determinada situación, y eso involucraba cosas todas muy parafernálicas, pero que llegada la situación no cumplían con su cometido. Por ejemplo, se requieren 50.000 residencias sanitarias y tenemos 3.500 o 4.000 cupos, pero solamente se ocupa el 35%. Se ofrecen 2,5 millones de cajas y al cabo de 15 días solamente se ha repartido un 15%. Ayer se entregaron 60.000 y a este paso vamos a llegar, a repartir las cajas a fines de junio, principios de julio, quizá en agosto. Las leyes que no se apuran, pero no se consensúan, y que hace que muchas de estas vayan con elementos que incluso son inconstitucionales y obligan entonces a que al senador oficialista a defenderla frente a una oposición que les va a decir, saben que no, entonces ponen la cara a uno por leyes que o son inconstitucionales o no sirven para el cometido, y finalmente son rechazadas, se demoran y el gobierno traslada al Congreso un problema. Lo que pasó básicamente con el salario de emergencia familiar, es decir, tú tenías una ley que podía salir inmediatamente si se hubiera consensuado en mesas previas entre opositores, oficialistas y gobierno, y la hubiera sacado en 48 horas, y no, ¿qué pasó? Obligaste a senadores de tu sector a apoyar cosas que no les convenían. En el fondo, ¿qué dicen ellos? Tenemos que dar la cara frente a esta, por un lado, parafernalia del gobierno, por otro lado, leyes que no sirven o que van a ser declaradas inconstitucionales, y se ven enfrascados en eso. Entonces, la oposición, que tampoco ha cumplido con su cometido, pero por lo menos podría decir que le está sacando rédito a esa posición. Y ante eso está esta pataleta, digamos, del senador Moreira, que extraña, pero bueno, está dentro de su estilo. Pero básicamente lo que yo entendí es que él señala que privadamente La Moneda le dice cómo tienen que votar y públicamente después retrocede, cambia de opinión, y los que quedan enfrentando esto como si fueran, pero los más malos de la película son los parlamentarios, y por lo tanto termina su intervención Iván Moreira ayer en ese video diciendo, y por lo tanto frente a esto que ya pregunté, y para evitar quedar una vez más como el gallo al que tienen que tirarle todos los tomates, me abstengo, dice, me voy a abstener respecto de esto.
Sí, dice que él no va a seguir defendiendo lo que no defienden algunas de sus autoridades, ¿ah? Y que ese también les mandamos esto que se consensó, pero votenlo en contra, también es extraño. Es decir, creo que tiene que ver con todo esto. Yo creo que todavía el gobierno sigue enfrascado en esta pelea de recuperar imagen pública, y hoy ese no es el momento. En el fondo, lo que quiere el gobierno es salvarse de, y incluso si uno ve las críticas hoy que tiene Mañalich, que tiene el ministro de Hacienda, Briones, en el mismo sector, Renovación Nacional, y lo que escuchamos ayer de Mario Desbordes fue muy fuerte. Cuando tú le dices a un ministro de Hacienda en plena pandemia que le falta conocer la realidad del país, es muy fuerte. Es decir, yo creo que hay una realidad que está chocando. Por un lado tienes a los alcaldes oficialistas. Hoy el principal prácticamente opositor al gobierno es Codina, el alcalde de Puente Alto. Está bien, claro, él representa un sector de Renovación Nacional, que lo ha golpeado muy fuerte, a Osandón, pero efectivamente, es decir, la gran oposición. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que está pasando. Es decir, por un lado tienes un gobierno que quiere hacer las cosas, que avanza hacia cierto punto, pero que no está dispuesto todavía o no ha llegado al convencimiento de que la salida es por ahí. Entonces, hay muchas medidas que están siendo obligadas desde los municipios, desde la ciudadanía, desde la misma oposición, que el gobierno no comparte. Entonces, claro, ahora tiene, por ejemplo, Renovación Nacional presionando fuerte para que haya una condonación a los deudores del CAE, que es una medida muy popular, que es una medida que asiste a 600.000 estudiantes que se encuentran, o egresados que se encuentran en esa situación, pero que obviamente ni Hacienda ni el gobierno van a estar por ahí, pero que lo más probable es que terminemos saliendo con algo que obligue a los parlamentarios del sector a aprobarla, pero el gobierno les va a decir, oiga, voy a tener que mandar esto porque hay una fuerte presión, pero ¿qué hago con esto? Si sale, es un lío mayúsculo. Tenemos el tema empezaron a tramitar con un gran apoyo de la oposición y algunos sectores que se sumaron, este impuesto único a los superricos. También va a haber un problema ahí de enfrentarse. Entonces, claro, ¿qué pasa con los parlamentarios? No nos olvidemos que todos van a sufrir elección dentro de poco, que hay elecciones todavía presupuestadas para alcaldes y gobernadores. Es decir, hay un escenario distinto que se está jugando. Hoy la tercera planteada por ahí, más allá del coronavirus, sigue la política. Hoy tenemos fuerte el tema de la reelección y la retroactividad en la Cámara de Diputados, y eso también tiene que ver mucho con la reelección, con la política y con lo concreto, más allá de la pandemia que estamos viviendo. Entonces creo que en ese marco el gobierno todavía tiene esa cuestión que lo ha marcado siempre a las administraciones de Piñera, que es contener, que es el gasto fiscal bajo, que los impuestos. Ayer vimos el mensaje que mandó Sutil a través de todos los medios de comunicación. Ojo, la solución no está en encargarnos a nosotros, los empresarios, con la salida de la crisis, porque no da. Es decir, hay una serie de cuestiones que se están jugando y que son en terrenos distintos. Por un lado, más en la calle, pareciera diputados, senadores y alcaldes, y más en la oficina por parte del gobierno. Alberto. Sí, yo creo que este conjunto de hechos, lo que describe el senador Moreira y lo que describe Pancho, tiene mucho que ver con el hecho, bueno, ya ha pasado suficiente tiempo como para que los hechos sean agregados. Entonces eso permite ya empezar a sacar algunas conclusiones. A partir de un hecho es más o menos difícil, pero ya se van dando ciertas regularidades. Y en ese contexto, lo primero es decir que si uno mira la trayectoria de cuando se enfrentan problemas de crisis importantes de Sebastián Piñera, su estrategia de presidente de la República ha sido siempre derivar los problemas al Congreso. Esto es un hecho y además él lo dice, o sea, no tiene problema de señalarlo. Yo el 2014 estaba haciendo una investigación sobre, me faltaban algunos elementos había hecho todos los antecedentes de los acontecimientos del 2011 con mi equipo, teníamos 500 páginas de eso, y estábamos tratando de entender todo el proceso de crisis y nos faltaban 2 o 3 cosas que no entendíamos y conseguí un par de resolvantes, entre ellos con el presidente de la República, que habían 2 cosas particularmente que no
no lograba entender, y en esa entrevista él me explicaba que ellos habían dejado el tema del movimiento estudiantil en el Congreso hasta fines de agosto, que es cuando muere un estudiante, y allí recién toman el tema en sus manos. Si uno mira el estallido social, no obstante, ya habían habido muertos desde el principio y habían habido situaciones de violencia grave, qué sé yo. Aún así, la Presidencia de la República define dejar el problema en el Congreso, o sea, y que el Congreso se haga cargo del asunto. A tal punto, cuando el Congreso logra más o menos encontrar un camino, que es con la salida constitucional, el presidente se encuentra en la situación absurda de que queda fuera, digamos, del acuerdo. Y ahora vemos que efectivamente en la gestión más pequeña, pero en un momento de crisis, intenta que las mochilas pesadas sean llevadas por el legislativo. Da la impresión de que efectivamente esa estrategia, además de no haber tenido éxito antes, es una estrategia que efectivamente va produciendo mucha horadación de la confianza de los propios aliados, y naturalmente. O sea, lo que dice Moreira, claro, Moreira es alguien que no vive de las estructuras partidarias hoy día. Alguna vez lo hizo, pero ya no. Entonces ahora no le sirve salir a la calle a tener que contar malas noticias. Necesita los votos. Entró en la fase competitiva de la política chilena, no en la fase no competitiva. En Chile hay una fase que es la que administran los partidos, que en el fondo es relativamente competitiva nomás, y Moreira el último tiempo quedó en la fase competitiva, donde efectivamente hay que ganarse el puesto, y no es nada fácil, por lo tanto, andar teniendo que cargar con mochilas como votaciones impopulares no es algo que le parezca particularmente gratificante. Entonces yo creo que ahí es ahí su dolor. Ahora, yo creo que lo interesante de todo lo que está pasando, y si uno hace una suma, creo que efectivamente, yo creo que lo simbolizaría en el tema del aumento del precio de los huevos por culpa de la ayuda social, ¿ya? Y en el tema del CAE, yo creo que se revela cómo ya la capacidad del gobierno y del sistema político y de la derecha en general, que es lo único que en este momento está más o menos de pie en el sistema político, para ser bien claro, y eso que está muy mal, digamos. Si uno lo mira, se da cuenta que en realidad las cosas están funcionando en contradicción consigo mismas. O sea, el gobierno compra 22 millones de huevos, y entonces los huevos que no están comprados en esos 22 millones de huevos, que son para una cantidad de personas limitada del país, muy grande pero limitada, los huevos que no están ahí suben de precio, y eso aumenta el precio de la canasta familiar, porque finalmente los huevos son la proteína más barata que hay en el sistema, y las proteínas son muy importantes. Entonces, bueno, resulta que nos encontramos con ese pequeño detalle de ley de la oferta y la demanda, frente a la cual el gobierno se declara que no puede hacer nada, digamos, que es así, punto, y que revelaría entonces que era mucho mejor la solución anterior, que era entregar un voucher, que era lo más parecido además a lo que el mismo modelo establece, y que a partir de eso la gente pudiera comprar lo que quisiera comprar y punto. Entonces nos vamos encontrando con situaciones como esa, donde la misma ayuda social produce problemas sociales, o nos encontramos con el tema del CAE, donde objetivamente esa fue una medida que se dilató mucho tiempo, que todos sabíamos que en algún momento iba a tener que tomarse alguna clase de medida, o va a tener que tomarse alguna clase de medida al respecto, pero se dilató, y ahora que el asunto en legitimidad es muy difícil de evitar, pero al mismo tiempo se pierde mucha plata líquida en esa solución, a menos que haya una lógica de decir a los bancos que acepten el grueso de la deuda o la totalidad de ella, cosa que no parece muy probable, evidentemente. La verdad es que hoy día se toman con el hecho de que, bueno, está bien, eso es muy serio, muy complejo, pero en términos de urgencia, hoy día el gobierno está desesperado por buscar dinero para otras cosas, que sean soluciones inmediatas, temporales y menos estructurales. Entonces, al final, las contradicciones hoy día se están tocando unas con otras,
y eso es una señal inequívoca de una situación de crisis profunda. El gobierno, después de solo un mes de haber estado declarando que todo iba en salida e imaginando de que el estallido social quedaba tapado por este proceso, quedaba congelado, como dijo Chadwick, la verdad es que hoy día se encuentra con una situación que es mucho peor, porque se le suman todos los problemas, o sea, el problema de la desigualdad que derivó en el estallido, y ahora un problema, entre comillas, antiguo, que se suponía relativamente superado en términos estructurales, que es la pobreza, y una economía entrando en una recesión, no una recesión técnica, una recesión. A ver, tenemos todavía 10 minutos donde yo creo que podríamos conversar un poquitito sobre determinadas cosas que yo creo que, si bien son excepcionales en el sentido de que no hay muchas personas que publiquen una columna para atacar directamente, por ejemplo, en este caso, a Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, como lo hizo Ricardo Escobar. Pero, para mi modo de ver, ahí hay una señal. Hay que si bien Ricardo Escobar aparece como sicario en beneficio de otro, es algo que no se demoró nada, en media hora prácticamente toda persona que de alguna manera en Twitter siempre defiende las posiciones de gobierno la había retuiteado, porque cumplía con todas las cosas que uno busca cuando quiere reforzar su propia lógica o su propia idea o su propia estrategia, que es que lo que yo pienso y lo que yo digo lo diga alguien que no piensa o no pensaba como yo y que alguna vez fue de otro bando. Y por lo tanto, eso aparentemente da la impresión de que tiene más valor que si es que eso lo dice el propio Mañalich o lo dice alguien del Parlamento en ese sentido. Pero una vez más, no ha parado nunca de haber un goteo de maledicencia en contra de la presidenta del Colegio Médico desde que hizo su primera intervención solicitando una transparencia mayor en los datos y la presencia, ojalá, de asesores del Colegio Médico, que se logró, que se abrió el gobierno justamente a hacerlo en una mesa social. ¿Cómo ven ese tipo de llamémoslo, disparos selectivos? Sí, lo que pasa es que yo creo que estamos viviendo en esta pandemia dos escenarios. Uno es el escenario sanitario, que nos está golpeando por igual a toda la población. Obviamente que los sectores más vulnerables son los más afectados, y se ve que hoy comunas como Santiago, Puente Alto y Peñalolén son las que tienen más casos. Pero está el otro, que es el escenario ideológico político, que tiene que ver con que uno se levanta todas las mañanas, se mete a Twitter y ve el hashtag renuncia Mañalich, aguante Mañalich, o arriba Isquia, sí, abajo Isquia, y que mientras tanto eso ocurre, en esta división ideológica, nos damos cuenta que muchas de las medidas que se toman, uno, son ideológicas, pero por otro lado no hay una consulta, ni siquiera en las técnicas, por una cuestión que tiene que ver con esta división. Y eso es lo más lamentable. Yo creo que más allá de la columna de Escobar, de Escobar o no, lo que tenemos y que enfrentar esto es el tema de qué está pasando en esas mesas de diálogo. Es decir, cuando tú tienes al presidente de Renovación Nacional diciendo de qué sacamos con llevar una propuesta, si es que esta ni siquiera va a ser escuchada y debatida, negociada, conversada, es lo mismo que le ha pasado a los científicos, le ha pasado a los médicos y le ha pasado a los distintos sectores que han confluido a estas mesas. Estamos hablando de la gente que trabaja con los datos, la gente que trabaja en la ciencia o la gente que trabaja directamente en salud. Caso concreto, primero las cuarentenas. Todo el mundo decía que las cuarentenas, así como venían, no iban a servir, y las cifras están dando ya no tanto ni siquiera en la cantidad de contagios, que son muchísimos, sino también en la cantidad de muertes que estamos teniendo. Por otro lado está el tema de lo ocurrido hace pocos días con los días de la cuarentena. Es decir, de dónde sacó el ministro y qué expertos le dijeron que había que bajarla de 14 a 10 días y luego tiene que retrotraerse. Y ha ocurrido con una serie de medidas, el carnet COVID,
el carnet de alta, etcétera, donde no se escucha al otro, y aquí hay una cuestión muy importante, porque es parte del esquema de enfrentamiento que veníamos con antes del estallido, porque nos parece que ese otro quiere sacar un dividendo que nos impediría a nosotros lograr crecer o subir en credibilidad o encuesta. Está bien, el gobierno requiere de credibilidad para tratar la pandemia, pero obviamente que va a tener mayor credibilidad si sus medidas, primero, son permanentes en el tiempo, son estudiadas, manejadas, ensayadas, y dos, son respaldadas por la comunidad científica. Nosotros hemos entrevistado en El Periodista en estos días a biólogos, microbiólogos, doctores, bioquímicos, etcétera, y todos tienen la misma posición. Nos faltan datos, nos falta que nos escuchen, nos falta que el gobierno tome las medidas que creemos que son las mejores de acuerdo a lo que el mundo está haciendo en algunos aspectos. Entonces, pero por lo menos que nos escuchen. Y vemos que las renuncias no son solo en las mesas COVID acá en la región metropolitana, también se dan en Coquimbo, se dan en otras regiones donde los Ceremis han reproducido de alguna manera este esquema. Yo creo que efectivamente, si no logramos superar eso hoy que estamos como, y lo reitera el ministro, y lo reitera el presidente, en las peores semanas vamos a seguir dando palos de ciego. Entonces falta mayor capacidad, tenemos problemas para distribuir la emergencia, y dos, tenemos problemas ya para enfrentar concretamente en los hospitales el virus. A ver, Alberto. Sí, no, yo creo que hay que claramente a ver, cuando las élites son varias élites dentro de una, en el fondo, son varios grupos que fundan un pacto, en el fondo, en algún momento, donde compiten, pero relativamente, porque la estructura del orden en el que habitan es la misma. Y cuando se está cayendo el orden completo en el que habitan, todos tienen que tener una cierta solidaridad de grupo. Y efectivamente eso es lo que estamos viendo con ciertos sectores que tomaron caminos y tomaron decisiones en momentos en que parecía que se podía hacer lo uno y lo otro, o sea, gente de lo que hoy día es la oposición, que muchas veces pensaron que se podía ir para un lado y para el otro, dependiendo de la fecha y dependiendo de las circunstancias, en un momento donde ya la necesidad de una toma de posición concreta es muy clara, y donde ya tienes muy claro también que si tu toma de posición no es aliado con los otros grupos donde comparte escenario en la élite, sencillamente pueden desfondarse todo, que es algo que a mi juicio en realidad ya ocurrió, pero que finalmente las élites tienen esta capacidad de que no solamente de que pueden caminar así como el coyote, pueden caminar en el aire del acantilado, digamos, durante un rato más o menos largo, y muy pocas veces, pero a veces incluso logran llegar al otro lado. Así que entonces en ese esfuerzo, que lo único que les queda, y leo lo que dice Ricardo Escobar. Ahora, en cualquier caso, creo que es importante señalar que dentro de todo, el convocar a muchos actores y qué sé yo, choca con un elemento que hoy día es súper simple para lo que está pasando, y es que si uno empieza a mirar retrospectivamente y con los datos que ya empiezan a surgir, se da cuenta, por ejemplo, de que Chile tuvo el crecimiento más importante de los contagios en el mes de marzo. Y en el mes de marzo el sistema estaba completamente ciego. La cantidad de mediciones que se hicieron de test en marzo eran bajísimas, pero bajísimas. De hecho, Chile declara estado de catástrofe sin ningún test oficial del ministerio, o sea, ninguno. Y declara las cuarentenas teniendo 2 días recién de test realizados. O sea, no sabía si se necesitaba o no se necesitaba en ese instante. Chile estuvo ciego mucho rato y después ha compensado un poco, pero no ha compensado completamente, ni mucho menos. Por tanto, y si uno pretendía hacer una cuarentena dinámica, el testeo es un elemento que es obviamente fundamental, porque necesitas estar viendo. Entonces, en medio de esto, los actores en general también llegan a la situación a conversar, y llegan a conversar sin saber cuál es el escenario, o con un escenario que les pueden pintar a partir de lo poco que estamos viendo. Creo que aquí faltan muchos elementos para que se pueda afrontar adecuadamente la crisis. Yo creo que hoy día estamos más bien en una situación en la cual el virus va a operar como operan las
las pandemias, o sea que matemáticamente de pronto empieza a bajar y simplemente bajó, ya no tiene mucho que ver con, porque nosotros, todo esto ocurrió en el momento en que estábamos con medidas más severas y ya no se pueden tomar muchas más medidas. Entonces, sencillamente ya no, esto se escapó de las manos en algún momento y ni siquiera sabemos en qué momento. Claro, hay algunas medidas que están ahí, que más que las medidas son apoyar para que efectivamente disminuyamos la movilidad. Si seguimos con este nivel de movilidad que tiene la región metropolitana y con 5.000 o 4.000 contagiados de promedio al día, obviamente que vamos a tener un crecimiento del virus o por lo menos mantener las cifras. Y aquí es fundamentalmente la ayuda y los salarios de emergencia. Si no hay ayuda social para la gente está obligada a moverse. No queda otra. Gracias a Francisco Martorell y también a ti, Alberto Mayol, que les vaya bien. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Un abrazo. Saludos, Alberto. Chao, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.